Una nueva intervención de las Naciones Unidas al interior de Chile. Eso es lo que hemos visto en los últimos días, donde la ONU empezó a exigir que Chile tenía que subir aún más los impuestos. Todo esto en medio de una política de gobierno por parte de Gabriel Boric, que utilizando como excusa, pero por temas ideológicos lo hacen principalmente, está impulsando aún más las alzas de impuestos, siguiendo lo que dice la ONU, porque les conviene, ¿no? Al mismo tiempo que se vio una estabilización en el desempleo, pero no porque estén creciendo más empresas privadas o haya trabajos reales, sino que al contrario, se da en un contexto en el cual está aumentando sustancialmente, más de lo que ya había aumentado el año pasado, el número de empleados estatales. Todo eso lo vemos a continuación en medio de la política de gobierno que implica más impuestos, más Estado, más poder político y por lo mismo seguir un poco el camino argentino previo a la victoria de Javier Milei. Todo eso lo vemos a continuación. Las Naciones Unidas han sido criticadas constantemente en distintos lugares del mundo por su intervencionismo permanente en la política local de diversos países, a la vez de que siempre impulsan políticas que empoderan a los políticos más que el beneficio ciudadano, sin dejar de lado que los países donde intervienen, especialmente los casos africanos, son un fracaso total y muchas veces hacen más mal que bien, véase Haití. Ahora, en medio de todo eso, Chile no es la excepción y se ha visto que desde las Naciones Unidas, particularmente desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un organismo que existe desde 1949 y se supone que es para el beneficio económico y el buen desarrollo a nivel fiscal y de prosperidad de los países, aunque no logran mucho eso, empezó a hacer recomendaciones para Chile. ¿Cuál fue la brillante? ¿Cuál fue esta magnífica idea revolucionaria para que Chile esté mejor, para que la gente viva con mejor calidad de vida, para que todo mejore? Subir más los impuestos y darle más poder al mundo político. Porque ¿qué fue lo que dijeron? Crear un impuesto en Chile está impulsando la ONU, progresivo a las utilidades de las empresas. Porque claro, lo que faltan son más impuestos. Porque el problema no es la cantidad inmensa de regulaciones que frenaron y casi que destruyó la construcción de nuevas viviendas, aumentando el precio de las casas y departamentos, destruyendo la posibilidad de la casa propia a futuro y de que las familias puedan prosperar en ese ámbito. El problema no son las regulaciones laborales que se hicieron con Bachelet, profundizaron con Piñera y Boric va en esa misma dirección, o también a nivel de salud, etcétera, que aumentaron el rol estatal, estancaron la economía y hicieron que no se creciera y por lo tanto no crecieran los sueldos en el largo plazo. No, el problema no son los altísimos impuestos a las empresas y las personas que hay en Chile, como también los impuestos altísimos que hay en materias como medicamentos, 19%, porque es generalizado, comida, todo que aumenta el precio. No, la solución en todos los problemas es más impuestos. Ah, mira, qué brillante. ¿Y quién se lleva ese beneficio? El mundo político, por supuesto, ¿no? Y en esa dirección, porque no tienen problemas en hacer caso porque les conviene ideológicamente, el gobierno de Gabriel Boric anunció que quieren hacer eso. Están proponiendo una serie de alzas de impuestos. Primero, un impuesto adicional a aquellos que ganen por sobre 3,2 millones de pesos chilenos mensuales. También, simultáneamente, un aumento de los impuestos a la renta para que personas que actualmente, incluso con sueldo mínimo, que no pagan eso, ahora todos tienen que pagar porque es necesario. Se está discutiendo incluso eventualmente un aumento del IVA, que es el impuesto que se aplica a todo, que en Chile es de 19%, sin exenciones en muchos casos, porque en otros países latinoamericanos y del mundo, por ejemplo, la comida, los medicamentos, cosas de primera necesidad, no cobran ese impuesto para que no sean tan costosos artificialmente. En Chile se le cobra todo, se está pensando aumentar también, y simultáneamente la eliminación de las llamadas exenciones tributarias. ¿Qué son eso? Son ciertas áreas en que no se paga impuesto de IVA, por lo tanto no tiene un impuesto específico porque, o si no, es mucho más costoso. ¿Quiénes tienen eso? Por ejemplo, los médicos, porque si le cobras un impuesto un 19%, siendo ahora de cero, el precio de justamente cobrar servicios de médico y por lo tanto el costo de la medicina para la población se va a disparar en un quinto, mucho. También eso se podría eliminar, lo mismo para abogados, que los trámites legales ocurren constantemente, como también ocurre también para distintas áreas como es el área de los arriendos. Pueden ver el problema que hay, pero es menos plata que el Estado nos saca del bolsillo, entonces para ellos es un problema. Todas esas son materias que se están impulsando, siguiendo por supuesto también lo que impulsa la ONU, porque recordemos que la ONU, aunque lo muestran siempre como un organismo objetivo y neutro, no lo es. En la práctica es un organismo internacional que nadie los eligió, que se eligen entre ellos a dedo, financiado con los impuestos de distintos países, porque todos los países pagan una cuota que sacan de impuestos para mantener la ONU. ¿Y quiénes están en la ONU? Políticos de distintos países, como está Bachelet, como están distintos políticos de distintas partes del mundo, y son esos, políticos corruptos que han vivido siempre el Estado y parasitando a la población, pero a nivel internacional. Y van en esa dirección. Y esto se suma
a otras políticas del gobierno que además de sumar impuestos es en darle un enfoque más que un tema económico en las áreas comerciales a temas de género e ideológicos más que en prosperidad económica. El mejor ejemplo es el último tratado comercial que se está negociando con México, que para modernizarlo, en vez de empujar muchos más cambios a nivel tributario y económico para beneficiar a emprendimientos, y se habló de pymes pero no se hicieron cambios sustanciales, se habló mucho de que había que darle a la economía un enfoque de género. Porque claramente ahí está el problema, ¿no? El problema es que la gente no encuentre trabajo o empeore la calidad laboral. No, está que hay que dar enfoques de género, ¿no? Y ante todo eso también se suma con la idea de crecer constantemente el poder del Estado y el poder político los últimos números del desempleo. Porque dentro de la desocupación se ha visto un desempleo que igual es bastante alto, de un 8,4%, pero estaban celebrando en el gobierno que hay menos desocupación, o sea, menos personas que están sin ninguna ocupación de ningún tipo. Y decían que esto es gracias a su gran gestión económica y se estaban aplaudiendo y no, lo hicimos bien. Y no es cierto, porque más allá de las celebraciones del ministro Grau, la manera que bajaron esto es artificial. ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, los mismos informes del desempleo. Lo que hicieron fue empezar a contratar más personas en el Estado, como dice aquí, por incidencia de empleo en el sector público. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para que se vean cuál es la estrategia que están haciendo, y esto es igual que el sistema que hay en Argentina, y que llevó eventualmente que Milei llegara al poder, porque se vio como un crecimiento estado, insostenible e inmoral. Lo que se ha hecho por este gobierno y se está impulsando con apoyo de la ONU es cobrarle cada vez más impuestos a la población, más control del mundo político, todo el tiempo. Y cuando hay problemas del desempleo, porque eso destruye el mundo privado, evidentemente, te sacan más dinero, todo sube de precio, ¿qué hacen? Empiezan a crear más cargos estatales. Entonces tienes a más personas parasitando desde el Estado con cargos que uno se pregunta para qué están ahí. Porque van creando decenas de miles de puestos estatales y uno se pregunta para qué sirve. Para nada, pero le están pagando con tus impuestos, con tu trabajo, con tu esfuerzo de todos los días para mantener a más personas asociadas a partidos políticos y crear redes clientelares. Porque al final esas personas contratadas en el Estado, ¿quién van a ser leales? Al político que los contrató. Esto es calcado el modelo argentino, donde en su momento un 55% de la población estaba viviendo del Estado, mientras que el resto del 45% los mantenía con impuestos. Una brutalidad, ¿no? Un sistema del cual esperemos que Argentina pueda salir. Entonces, si se fijan, es eso. ¿Cómo se logró controlar un poco la situación del desempleo? No creando empleos de verdad con emprendimiento, no que hubiera más competencia, no que están llegando a invertir muchas empresas, no, con el Estado contratando a diestra y siniestra con nuestro dinero y haciendo cargos que, ¿qué se sabe? Porque más cargo en el Estado no ha servido mucho. Es realmente preocupante. Es lamentable ver cómo nos acercamos al modelo argentino en su lado negativo, en vez de ahora que Argentina se aleja de eso, nosotros nos estamos acercando a ese ideal peronista casi, a la chilena, y hay que ir en el camino contrario, porque si queremos mejorar tenemos que reducir el tamaño del Estado, tenemos que quitar funcionarios estatales, que haya más participación privada, o sea, que haya más competencia, con muchas empresas que compiten, pequeñas y medianas que crecen, quitar justamente la intervención estatal que limita la construcción de vivienda con regulaciones constantes y ataques que se dan ahí a nivel legislativo, para que de esa manera haya una baja en los costos de las viviendas y más personas puedan acceder a ellas, descentralizar el país para que no todo se concentre en Santiago principalmente, y en vez de sacarle más dinero al bolsillo al trabajador, al emprendedor, al productor de trabajo, dejar que el Estado dé un paso para atrás, menos impuestos, menos poder para el mundo político y más poder para la ciudadanía, para el trabajador. Pero no, en vez de seguir ese camino, se está tomando el camino de más Estado, más impuestos, más poder político. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta recomendación que está haciendo la ONU y que el gobierno de Boric feliz está impulsando, a la vez que cada vez crece la cantidad de personas que viven del Estado por las políticas en que se empieza a controlar el desempleo, con empleos artificiales en la práctica en el Estado, porque la práctica, si fuera algo necesario, el mundo privado lo estaría ofreciendo como algo para emplear. Lo que vemos en el Estado es que simplemente los contratan y están por voluntad política. ¿Creen que esto va a generar una red clientelar y una, podríamos decir, estructura de dependencia política como ocurre en Argentina o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Pedro Urayama y Diego Aravena, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa.
Hasta luego.